Aquella mañana gris en la Ciudad de México, Nicolás Herrera aún no sabía que una pregunta haría que su mundo se derrumbara. Mientras revisaba informes en el celular, atravesaba el vestíbulo lleno del Hospital General como quien pasa por un pasillo de hotel, sin notar el olor a desinfectante mezclado con café rancio, sin mirar los rostros abatidos a su alrededor. Si estás viendo esta historia ahora, escribe en los comentarios de dónde eres y cuéntame. ¿Has visto algo así cerca de tu casa? Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque historias como esta pueden suceder en cualquier esquina. Nicolás era el tipo de hombre que no tenía tiempo para sutilezas. Su traje azul marino estaba impecable, pero si se fijara bien, vería un hilo suelto en la manga, un detalle que pasaría desapercibido para todos, menos para él mismo. Su vida era una hoja de cálculo, cada hora, cada café, cada donación, cada sonrisa calculada. Aquella martes solo quería resolver un papeleo para un proyecto de 1900. Cirugías cardíacas que para él era solo un número más en su lista de buenas acciones corporativas. Fue entonces que justo en la entrada del ala pediátrica, una vocecita interrumpió sus pasos. «Señor». La niña estaba parada frente a él como una hormiguita tratando de detener a un elefante. Valentina, él solo sabría su nombre minutos después, sostenía monedas y billetes viejos con ambas manos, apretados contra un vestido rosa sucio que parecía 2 tallas menor. En los pies, sandalias de plástico agrietadas, y en los ojos un coraje que desmontaría a cualquier ejecutivo de traje. ¿Dónde puedo comprar un corazón para mi mamá? La pregunta quedó flotando en el aire como un golpe silencioso. Nicolás, sin saber qué decir, solo la miró. Por un instante, todos los gráficos, números y metas desaparecieron. Solo quedaban él, la niña y esa urgencia absurda. Como si un corazón fuera algo que se compra en una farmacia, como jarabe para la tos. Y allí, en medio del vestíbulo, por primera vez en mucho tiempo, Nicolás sintió algo que no cabía en ninguna hoja de cálculo. Culpa. Nicolás se agachó, sintiendo que la rodilla crujía bajo la tela cara del pantalón. Le preguntó su nombre, pero Valentina parecía más preocupada por proteger las monedas. Sus ojitos recorrieron el vestíbulo, como si temiera que alguien viniera a cobrarle por esa conversación. Él intentó sonreír, pero hacía tanto tiempo que no sonreía de verdad que el gesto salió rígido, casi artificial. Quiso decir algo práctico, algo que terminara rápido esa escena, pero el silencio de la niña pesaba más que todos los informes de su empresa. Detrás de ella, un cartel descolorido avisaba sobre donación de órganos, ironía que él no pudo ignorar. Su mundo, tan metódico, empezaba a resquebrajarse justo ahí, en el frío suelo del hospital. Valentina miró el bolsillo interno de su saco, donde un celular parpadeaba con notificaciones cada segundo. Señaló, como preguntando sin hablar, ¿tienes dinero? Nicolás asintió, confundido. Ella entonces abrió sus manitas, mostrando los billetes arrugados que parecían haber pasado por 1000 bolsillos antes del suyo. Explicó, en un hilo de voz, que había estado juntando ese dinero durante semanas, vendiendo caramelos en la fila del metro, recogiendo monedas cerca de los cajeros automáticos, preguntando a extraños si tenían cambio sobrante. Para una niña de 6 años, eso era una caja fuerte. Para un hombre como él, era cambio de café. Pero por primera vez, Nicolás sintió que no era el valor lo que importaba, sino el peso que eso tenía para esa niña de sandalias agrietadas. Intentó devolver las monedas, pero Valentina sostuvo firme su mano. Dijo que necesitaba ese dinero para comprar el corazón de su mamá. Contó, a su manera de niña, que los médicos decían palabras difíciles, que siempre repetían «no hay donante, no hay compatibilidad», como si hablaran de una pieza de coche.
y que ella, pequeña como era, decidió que iba a comprar un corazón nuevo, porque en su cabeza todo se resuelve pagando por ello. Nicolás sintió un nudo en la garganta. Pensó en cuántas veces había comprado soluciones, cuántas veces creyó que todo se arreglaba con dinero siempre que la cifra fuera lo suficientemente alta. Pero allí, arrodillado ante esa niña, entendió lo absurdo de su creencia. Respiró hondo, tratando de mantener el control. Se levantó, le ofreció la mano a Valentina y preguntó si podía llevarla a un café, al menos para tomar algo caliente. Ella dudó, pero su estómago rugió demasiado fuerte para disimular. Caminaron juntos hasta una cafetería improvisada en un rincón del hospital, una cafetería con olor a pan viejo y café recalentado. Allí, sentados frente a frente, Nicolás sintió algo nuevo. Vergüenza. Vergüenza de no haberse dado cuenta antes. Vergüenza de no tener tiempo para ver lo que tenía delante. Mientras Valentina lamía los dedos sucios de mermelada, él se preguntó, quizá por primera vez en su vida, ¿cuánto tiempo perdido ya no podía comprar de vuelta? Mientras Valentina comía despacio, Nicolás intentaba iniciar conversación, pero cada pregunta parecía abrir más agujeros que respuestas. Descubrió que su mamá se llamaba Lucía Rivera, un nombre que sonó como un susurro antiguo dentro de él, un recuerdo guardado en un rincón polvoriento de la memoria. Valentina dijo que Lucía dormía más de lo que debía, que a veces decía cosas que ella no entendía, pero que era buena contando historias cuando estaba despierta, y que, cuando Lucía dormía, ella caminaba por los pasillos del hospital pidiendo ayuda. Todo eso dicho con la naturalidad de quien nunca conoció otra forma de vivir. Nicolás sintió un frío extraño subir por su espalda. Lucía Rivera. Imposible que fuera la misma Lucía, pensó, pero una parte de él, esa parte que evitaba mirar atrás, ya sabía la respuesta. Mientras la niña hablaba, revivía flashes del pasado. La voz de Lucía en la oficina, su risa resonando en la sala de reuniones después del trabajo, el perfume discreto que quedaba atrapado en su saco. También recordó la confusión, la desaparición repentina, los mensajes que nunca fueron respondidos. Y recordó a Leticia, su secretaria fiel, diciéndole que olvidara que ciertas personas solo se acercan para complicar la vida de hombres importantes. De repente, Valentina sacó un papel amarillento de la mochila raída que llevaba colgada en un solo hombro. Era una foto, medio torcida, de ella misma junto a Lucía, tomada en un cumpleaños, improvisado en una habitación pequeña. Globos desinflados, un pastel sencillo, un 6 dibujado con glaseado azul. Nicolás sostuvo la foto, sin atreverse a preguntar lo que no sabía. El café se enfriaba en la mesa mientras él intentaba juntar las piezas. El rostro de Lucía en la foto parecía cansado, pero tenía esa misma sonrisa de antes, dulce, pero firme, como quien carga el mundo a sus espaldas sin quejarse. Y Valentina lo miraba, como pidiendo permiso para creer. Nicolás respiró hondo. Limpió una migaja de la mesa y preguntó dónde estaba la abuela. Valentina explicó todo con una voz entrecortada de sueño y coraje. La abuela había regresado al interior para cuidar a un tío enfermo. Prometió volver, pero ya hacía 2 meses. Desde entonces, Valentina se las arreglaba sola. Pedía favores a las enfermeras, se bañaba en lavabos, dormía en sillas de plástico. Dijo todo eso sin drama, como quien habla del camino a la escuela. Y allí, justo allí, Nicolás entendió que esa niña era mucho más fuerte que él jamás había sido, y que quizá ya era tarde para hacer todo bien, pero no para intentarlo. Se levantó, pidió a Valentina que esperara allí y salió con pasos largos, como huyendo de su propio pecho apretado. Necesitaba confirmar todo, entender si era verdad o si su mente, agotada, estaba creando una coincidencia imposible. Fue a la recepción, pidió ver los registros de ingreso de Lucía Rivera.
la chica del mostrador, acostumbrada a gente importante tratando de saltarse la fila. Arqueó las cejas, pero cedió cuando Nicolás mostró los papeles del proyecto filantrópico, y allí estaba, Lucía Rivera, 34 años, cardiomiopatía avanzada, lista de trasplante, sin seguro médico, sin acompañante fijo, solo una menor registrada como hija, Valentina Herrera Rivera. El apellido le dio un golpe como una bofetada. Volvió a la cafetería con una carpeta de papeles que no decía nada, y lo decía todo. Se sentó de nuevo frente a Valentina, que ahora mordisqueaba la punta de una pajilla de min jugo, sin entender el peso que caía sobre la mesa. Nicolás no sabía por dónde empezar. Miró sus ojos, tan grandes, tan atentos, y quiso preguntar 1000 cosas, pero se tragó todo. En cambio, preguntó si podía ver a Lucía. Valentina asintió feliz, como si fuera lo más natural del mundo llevar a un desconocido al cuarto de su mamá. Sostuvo su mano, pequeña, cálida, confiada, y en esa fracción de segundo Nicolás supo que estaba perdido. Caminaron por los pasillos, esquivando camillas, sillas de 1930, ruedas, enfermeras apuradas. El olor a éter se mezclaba con el ruido de pasos y monitores pitando a lo lejos. Cada puerta que pasaban parecía susurrar una alerta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando llegaron a la habitación 213, Valentina empujó la puerta con cuidado. Dentro, Lucía dormía. El rostro delgado, el cabello esparcido en la almohada, el color amarillento en la piel. Pero era ella. Aún después de tantos años, Nicolás reconoció cada rasgo, como si el tiempo se hubiera empeñado en no borrar nada. Quedó parado en la puerta, sin valor para entrar, mientras Valentina se acercaba a la cama, arreglaba la manta y besaba la frente de su madre con la naturalidad de quien hace eso todas las noches. Nicolás se apoyó en la pared, sintiendo el peso de cada respiración. La habitación era sencilla: 2 sillas de plástico, una mesita con flores casi muertas, una radio vieja con pilas gastadas. En la mesita de noche, un vaso de plástico medio lleno de agua y una Biblia abierta en cualquier página. Respiró hondo, tratando de aferrarse a cualquier detalle que lo mantuviera en pie. Y allí, entre paredes desconchadas, entendió que toda su vida, esa vida organizada en hojas de cálculo y contratos, no valía nada si no era capaz de estar allí, parado, viendo a Lucía respirar, viendo a Valentina arreglar la manta, viendo todo aquello que no sabía que era suyo. Valentina se volvió hacia él e hizo señas para que se acercara. Nicolás dio 2 pasos, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Se arrodilló junto a la cama, sintiendo el frío suelo rasgar su rodilla, pero no le importó. Observó a Lucía respirar, los labios agrietados, el pecho subiendo y bajando despacio, como si cada aliento fuera robado al tiempo. Valentina apoyó la cabecita en su brazo y susurró que, a veces, su mamá soñaba despierta. Decía que quería ver el mar otra vez, comer tacos de camarón en la playa, escuchar el viento. Para Valentina eran sueños bonitos. Para Nicolás, cada sueño era un cuchillo girando en su pecho. Quedaron así largos minutos, sin decir nada. El ruido del monitor cardíaco llenaba la habitación, junto con el zumbido bajo de una tele encendida en algún punto del pasillo. Nicolás quiso preguntar por qué Lucía nunca lo buscó, por qué no pidió ayuda, por qué desapareció como si él no importara. Pero pronto entendió que la pregunta correcta era otra: ¿por qué él nunca fue tras ella? Valentina, impaciente con su silencio, sacó de la mochila un cuaderno roto. Lo abrió en la página de dibujos, garabatos coloridos, corazones enormes, figuras de palitos, una familia que en su cabeza siempre existió, aunque nadie dijera que existía. Nicolás vio allí a un padre, una madre, una niña, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de perder algo que nunca supo que tenía.
Lucía abrió los ojos despacio, despertando del torpor como quien regresa de un lugar lejano. Vio primero a la hija, luego a Nicolás. Por un segundo, toda la habitación pareció detenerse. Su rostro mezclaba sorpresa, vergüenza y un resto de rabia guardada por años. Intentó hablar, pero la voz salió débil, quebrada. Valentina, feliz, anunció sin percibir el peso de las palabras: «Mamá, él va a comprar tu corazón». Lucía tosió una risa, casi un sollozo, y negó con la cabeza, demasiado cansada para pelear, demasiado fuerte para llorar allí, frente a su hija. Su mirada encontró la de él, y allí cabía una conversación entera que ninguno de los dos sabía cómo comenzar. Nicolás tiró de una silla de plástico. Se sentó despacio al lado de la cama, sostuvo su mano. Fue un toque extraño, como tocar un fantasma. Lucía respiró hondo. Dijo que no necesitaba limosnas, que no quería caridad. Él respondió que no era eso, que estaba allí porque quería, que necesitaba estar. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, débil, pero verdadera, y dijo, con voz entrecortada, que si él quería hacer algo por ella, lo hiciera por Valentina, porque lo que realmente importaba, al final, no era el corazón fallando en su pecho, era el corazón enorme latiendo en el pecho de esa niña. Nicolás no respondió de inmediato. Quedó allí, mirando la mano de Lucía, tan delgada que parecía de vidrio. Sentía el pulso débil en la punta de sus dedos, como si sostuviera algo que podía apagarse en cualquier segundo. Quiso decir que haría todo, que no dejaría faltar nada para Valentina, pero no dijo nada. Solo asintió, apretando suavemente esa mano frágil, como quien hace una promesa que no cabe en palabras. Valentina, sentada al borde de la cama, jugaba a apretar el botón del control de la cama hospitalaria, subiendo y bajando el respaldo sin entender que, a su lado, el mundo cambiaba de forma. Aquella noche, Nicolás no volvió a la oficina. Canceló reuniones, ignoró llamadas, dejó la agenda vacía por primera vez en años. Pidió una silla para acompañante y se sentó en un rincón del cuarto, con el saco doblado sobre las rodillas. Observaba a Lucía dormir de nuevo, exhausta, mientras Valentina, encogida en una sábana improvisada, abrazaba una muñeca sin un ojo. El aire acondicionado zumbaba alto, pero la habitación parecía cálida. O quizás solo era su pecho, demasiado pesado para sentir frío. Entre un parpadeo y otro, recordó la última vez que durmió tan cerca de alguien sin preocuparse por plazos o informes. No pudo recordarlo. Horas después, fue despertado por el suave toque de Valentina. La niña sostenía un vaso de agua. Lo ofrecía como quien entrega un tesoro. Susurró que tenía hambre de nuevo, pero no quería separarse de su madre. Nicolás se levantó despacio, tomó su mochila, revisó los billetes mohosos aún guardados en una cremallera rota. Decidió que en ese instante era su obligación cuidarla, no como un favor, sino como quien cuida algo que es suyo, aunque no lo supiera antes. Salieron juntos por los pasillos silenciosos, el sonido de las sandalias ruidosas de ella resonando en los azulejos fríos. Fueron a una cafetería 24 horas al otro lado de la calle. Valentina pedía todo lo que veía: jugo, sándwich, galletas rellenas. Nicolás pagaba sin pensar, pero más que eso, observaba cada gesto de ella, cómo sostenía la pajilla, cómo estiraba el brazo para alcanzar el ketchup, cómo se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Cada detalle parecía gritar dentro de él: «Perdiste todo eso durante 6 años». Sentado allí, en un mostrador grasiento de una cafetería cualquiera, Nicolás Herrera, el empresario de números y metas, descubrió que ser padre empieza así, en una merienda improvisada a las 3 de la madrugada, sosteniendo servilletas y tratando de contener las lágrimas. Cuando volvieron al hospital, Valentina dormía apoyada en su hombro, sosteniendo firme un paquete de galletas que no soltaba por nada.
Nicolás cruzó el vestíbulo iluminado por luces frías, sintiendo el peso ligero de la hija. Hija, la palabra aún le sonaba extraña. Resbalar un poco cada vez que respiraba más profundo. En la habitación acostó a Valentina en el sillón improvisado, le puso una sábana encima y se quedó mirando su rostro largos minutos, como quien intenta memorizar cada detalle para nunca olvidar. Lucía abrió los ojos, débil, pero lo suficientemente lúcida para entender todo, y sin fuerzas para discutir, solo dijo, «Gracias». Fue la única palabra, y bastó. Al día siguiente, Nicolás tomó una decisión que no cabía en correos ni hojas de cálculo. Canceló todo. Pasó el poder de la empresa a su hermano menor, un tipo que siempre soñó con mandar sin hacer preguntas. Tomó el celular, borró decenas de compromisos, bloqueó llamadas insistentes de clientes que nunca entenderían. Cuando Leticia llamó, insistiendo para que regresara, diciendo que había contratos por firmar, Nicolás respondió con un silencio que dolió más que cualquier despido. Por primera vez, dejó a la secretaria sin respuesta. Colgó y tiró el celular al fondo de una mochila que tomó prestada de un enfermero. Era hora de estar presente, no como patrón, sino como hombre. Los días siguientes fueron una mezcla de hospital y burocracia. Mientras Valentina garabateaba dibujos en servilletas de la cafetería, Nicolás investigaba médicos, hacía llamadas a Guadalajara, rogaba por cupos, discutía con directores de hospital. Descubrió que su influencia ayudaba a abrir puertas, pero no aceleraba el reloj. Lucía necesitaba una oportunidad, y esa oportunidad era la cirugía experimental. Para asegurarlo, vendió parte de sus acciones, hipotecó un apartamento de lujo, canceló viajes planeados al extranjero. Cada papel firmado parecía arrancarle un pedazo del viejo Nicolás, y extrañamente se sentía más ligero con cada firma. En una mañana de lluvia fina, la ambulancia estacionó en la puerta del hospital. Valentina sostenía una bolsa con 2 juguetes y un cuaderno de estampitas. Lucía, débil, fue acomodada en la camilla con cuidado. Nicolás subió junto a ella, apretando su mano todo el tiempo, como si pudiera transferir vida solo con el tacto. El conductor preguntó si estaba seguro de ir con ellos. Después de todo, tenía compromisos, ¿no? Nicolás sonrió, cansado pero firme. Respondió que por primera vez estaba exactamente donde debía estar. Y cuando la ambulancia partió, cruzando la ciudad todavía dormida, miró por la ventana y tuvo certeza, nunca más sería el mismo. El camino a Guadalajara fue largo, cansado y lleno de baches. Pero para Nicolás, cada sacudida era casi un alivio. Mientras el conductor esquivaba camiones pesados, Valentina dormía con la cabeza en su regazo, murmurando palabras sueltas entre sueños. Lucía, a su lado, mantenía los ojos abiertos, fijos en el techo de la ambulancia. A veces lo miraba, como quien quería decir algo que no cabía en presencia de la hija. Y, en una de esas paradas para reabastecer, susurró casi sin voz, «Promete que no vas a desaparecer cuando todo esto termine». Nicolás no respondió con palabras. Solo apretó su mano, como quien firma un contrato que finalmente vale algo. Llegaron al hospital de Guadalajara aún de madrugada. El olor era el mismo, antiséptico y café frío. Pero en ese lugar nuevo, todo parecía una segunda oportunidad. Mientras Lucía era llevada a exámenes, Valentina caminaba por los pasillos curiosa, jalando la mano de Nicolás para ver todo, como si fuera una excursión a un parque de diversiones. Preguntaba a las enfermeras dónde estaba el corazón nuevo, si podían verlo de cerca, si se podía elegir el más bonito. Nicolás respondía como podía, inventando explicaciones dulces para una realidad demasiado dura para caber en palabras de adulto. La cirugía experimental se programó para el día siguiente. Valentina, en la sala de espera,
Dibujaba corazones coloridos en hojas de papel que una enfermera trajo. Cada corazón tenía un nombre. Este es para mamá, este es para papá, este es para mí. Nicolás miraba eso tratando de no llorar. Pensaba en cuántas reuniones importantes había dejado a medias porque tenía cosas más urgentes que resolver. Y ahora entendía que nada era tan urgente como estar allí, sentado en un banco duro, esperando que una puerta se abriera. Cada vez que Valentina mostraba un dibujo nuevo, él murmuraba un «lindo, mi amor», como si lo dijera toda la vida. Cuando el médico salió de la sala, horas después, Nicolás sintió que las piernas le fallaban. Lucía había resistido, pero el implante era solo la mitad de la batalla. El corazón artificial haría el trabajo pesado por un tiempo, pero aún necesitaban un donante. Valentina escuchó todo en silencio, abrazada a su brazo, como si ya entendiera más de lo que debería. Nicolás, tímido, prometió que esperarían juntos, que no la dejaría sola nunca más. Y, en ese banco frío, entre máquinas de café y olor a desinfectante, Valentina apoyó la cabeza en él y susurró: «Papá, te vas a quedar, ¿verdad?». Y allí, sin público, sin testigos, él dijo por primera vez en voz alta: «Me voy a quedar». Los días en Guadalajara se convirtieron en una rutina que Nicolás jamás imaginó vivir. De día, acompañaba a los médicos, firmaba papeles, peleaba por prioridad en la lista de trasplante. De noche, dormía en sillas de plástico junto a Valentina, aprendiendo a cubrirla bien cuando el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. En una de esas tardes, sentado en un banco de concreto en el jardín del hospital, Nicolás descubrió qué era trenzar el cabello de una niña. Valentina, sentada entre sus piernas, reía cada vez que él se equivocaba con el orden de las mechas. Y cada risa suya era como un martillazo en todo lo que él fue alguna vez. Lucía, aunque débil, sonreía cuando veía a los dos así. Entendía, sin necesidad de palabras, que algo dentro de él estaba cambiando silenciosamente. Una noche, cuando Valentina se durmió en el cuarto improvisado, Nicolás y Lucía se quedaron mirando el techo blanco, compartiendo el sonido apagado del monitor cardíaco. Ella habló, con voz ronca, sobre el miedo de que, cuando todo volviera a la normalidad, él también regresara a su vida anterior. Nicolás no prometió mundos imposibles, solo dijo que había pasado demasiado tiempo lejos y que ahora cada día era una deuda que pagaría con presencia. Y, por primera vez, Lucía le creyó. Cuando llegó Navidad, el hospital parecía menos frío. Valentina recibió un vestido nuevo que Nicolás eligió solo, rosa con detalles de encaje, muy parecido al primero que la vio usar, pero nuevo, limpio, oloroso. Armaron un árbol improvisado con cartulinas de colores pegadas en la pared de la habitación. Lucía, sentada en la cama, ayudó a colgar estrellas de papel. En ese cuarto pequeño, por primera vez, se sintieron familia. El regalo de Valentina para él fue un dibujo: 3 palitos tomados de la mano, un corazón enorme en medio. «Ahora tenemos un corazón grande, papá», dijo orgullosa, y él sostuvo ese papel como quien sostiene lo más valioso del mundo. Los meses siguientes fueron duros. Cada examen era una montaña rusa de esperanza y miedo. Cada llamada del hospital era una chispa de expectativa que se apagaba cuando decían que aún no había donante compatible. Aún así, Nicolás permaneció. Se mudó definitivamente a Guadalajara, alquiló una casa sencilla cerca del hospital, con un pequeño jardín donde Valentina plantó flores coloridas. Empezó a cocinar, a lavar ropa, a hacer compras en la tienda de la esquina. Aprendió a decir no a reuniones, a apagar el teléfono en medio de una llamada importante. Y, en medio de esa rutina sin glamour, descubrió que era allí, en la fila del mercado, en la mesa desordenada del desayuno, donde estaba la parte más difícil y más hermosa de ser padre.
Un día, al volver del mercado con Valentina, Nicolás encontró a Lucía sentada en la veranda, envuelta en una manta, mirando el cielo sin nubes. Estaba más delgada, pero sus ojos tenían un brillo tranquilo que él no veía desde que todo empezó. Cuando se acercó, ella sonrió y señaló a Valentina, que corría tras un gato curioso en el jardín. «Ella está feliz», dijo, como si eso fuera todo lo que importaba. Nicolás se sentó a su lado, le pasó el brazo por los hombros frágiles y se quedó en silencio. Allí, ninguno habló del trasplante, ni de plazos, ni de la lista de espera. Solo miraron a la hija, como si mirar fuera una forma de sostener el tiempo. Esa noche, Valentina insistió en dormir en su cama. Entre sábanas revueltas y risas ahogadas, Nicolás notó lo ruidoso que es el silencio de una casa llena de vida. La niña inventaba historias para no dormir. Contaba que el corazón nuevo de su mamá viajaba en avión, que llegaría envuelto en un regalo enorme, que ella misma lo abriría con un lazo de cinta. Lucía, exhausta, reía bajo. Acariciaba el cabello de la hija, miraba a Nicolás como quien agradece sin decir nada. Y él, acostado allí, sintió un miedo nuevo. Miedo de que ese momento fuera solo un intermedio antes del final. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Valentina empezó en la escuela del barrio. Nicolás, torpe, aprendió a preparar loncheras, a ayudar con las tareas, a esperar en la fila de la salida con otros padres que no tenían idea de quién había sido alguna vez. A veces, mientras veía a Valentina correr en el patio, sentía la punzada de culpa por el tiempo robado. Pero pronto, ella corría hacia él, le entregaba una flor marchita arrancada del jardín de la escuela, decía, «Te amo, papá», como si fuera lo más natural del mundo, y toda culpa se convertía en un soplo que el viento se llevaba. Aún así, el peso del corazón que faltaba no salía de sus pechos. Cada vez que el teléfono sonaba en la noche, Nicolás sentía el estómago revolverse. Cada consulta de rutina era una cuenta regresiva sin fecha de finalización. Lucía, por fuera, mantenía la sonrisa, el buen humor, la paciencia. Por dentro sabía que el tiempo era un hilo demasiado corto para tantos sueños. A veces, en el silencio de la madrugada, apoyaba la cabeza en su pecho y decía bajito, «Si yo no me quedo, quédate tú, quédate por ella». Y él, sin poder prometer eternidad, respondía siempre lo mismo, «Me voy a quedar». Fue en una mañana de lunes, cuando nadie lo esperaba, que finalmente sonó el teléfono. Era temprano. El sol aún no había espantado el rocío que cubría las flores del pequeño jardín. Nicolás contestó con el corazón en la garganta. Al otro lado, la voz del médico sonó como una oración. Habían encontrado un donante compatible. Un accidente de tránsito, un corazón joven, una oportunidad real. Colgó el teléfono sin saber si reía, lloraba o gritaba. Corrió hasta la habitación, encontró a Lucía despierta, a Valentina todavía somnolienta, y solo dijo, «Llegó». Lucía respiró hondo, apretó su mano, y en sus ojos cabía todo. Miedo, esperanza y un coraje silencioso. El hospital se convirtió en un ir y venir de papeles, exámenes de última hora, médicos que hablaban demasiado rápido. Valentina se sentó en un banco, abrazada a una muñeca sin un ojo, mirando todo con un aire serio, maduro, como si fuera la guardiana de ese milagro. Nicolás quiso protegerla de cada detalle, pero sabía que no podía ocultarle nada. Entonces se agachó, miró dentro de sus ojos y le explicó que la cirugía era larga, complicada, pero que estarían allí todo el tiempo, esperando. Valentina solo asintió, acomodó la muñeca en su regazo y dijo algo que Nicolás nunca olvidó. «Ya tenemos corazón, papá. Solo falta ponerlo en su lugar». Horas después, mientras Lucía era llevada al quirófano, Nicolás caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Cada
Puerta que se abría parecía un universo entero de posibilidades. Vida, pérdida, reencuentro. Valentina, acostada en un banco, dormía abrazada a su saco, como si eso fuera suficiente para protegerla de todo. Entre una vuelta y otra, él recordaba al hombre que fue. El hombre que contaba minutos, metas, números, y se preguntaba si ese hombre habría podido esperar así, sin poder hacer nada más que sostener una mano pequeña y creer. Cuando el médico salió, muchas horas después, Nicolás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón nuevo latía dentro de Lucía. Aún era pronto para celebrar, decían. Aún había riesgos, posibles rechazos, complicaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo imposible parecía ceder. Se acercó a la cama, vio a Lucía intubada, pálida, frágil, pero viva. Sostuvo su mano. Sintió el calor que regresaba despacio y susurró a la habitación vacía que él se quedaría, no porque debía, no porque era correcto, sino porque quería. Y allí, en esa madrugada silenciosa, comenzó el resto de sus vidas. Los días siguientes fueron de vigilia. Lucía oscilaba entre el sueño pesado de los sedantes y breves despertares en los que miraba a Nicolás con mezcla de sorpresa y alivio. Valentina, prohibida de entrar a la UCI, pasaba horas dibujando corazones en hojas de cuaderno, pegándolos en la puerta de vidrio, como si eso blindara a su mamá de cualquier peligro. Nicolás dormía poco, comía menos aún, pero nunca salió de allí. Cada café aguado de la máquina del pasillo parecía más dulce que cualquier cena cara que haya pagado en su vida. A veces, cuando se cansaba de mirar números de exámenes y pitidos de monitores, cerraba los ojos y recordaba la voz de Valentina. «Ya tenemos corazón». Cuando Lucía finalmente despertó de verdad, aún conectada a cables y tubos, Nicolás estaba allí. Sostuvo su mano, como si ese simple contacto fuera el ancla para mantenerla en el presente. Parpadeó despacio, su voz casi inexistente, pero lo suficientemente fuerte para decir, «Te quedaste». Nicolás sonrió, dejó caer las lágrimas sin disimulo. Sí, se quedó. Y no solo eso. Descubrió que quedarse no era obligación, era elección. Detrás de él, Valentina espiaba por la rendija de la puerta, sonriendo, orgullosa, sosteniendo un dibujo nuevo que mostraba un corazón enorme, rojo, sin grietas. Cuando finalmente pudieron volver a casa, Lucía aún necesitaba cuidados diarios, visitas semanales al hospital, medicamentos nuevos que Nicolás aprendió a organizar en cajitas de colores. Valentina ayudaba en todo, llevaba agua para su mamá, separaba las pastillas, vigilaba la hora de cada dosis. Poco a poco, la vida se acomodaba en la sencillez de quien aprendió a vivir un día a la vez. La mansión que dejó atrás se volvió un recuerdo distante. Ahora lo que tenía valor eran los días soleados en el jardín, los desayunos desordenados, las peleas tontas para decidir quién lavaba los platos. Así, entre cosas pequeñas, Nicolás entendió lo que realmente valía la pena guardar. Un domingo cualquiera, sentados en la hierba húmeda del patio, Lucía apoyó la cabeza en su hombro y dijo que no sabía cómo agradecer. Nicolás negó con la cabeza, sostuvo a Valentina en brazos y respondió que no había nada que agradecer, porque todo eso era vida. Era regalo, era lo que debió haber sido desde el principio. Valentina, escuchando todo, interrumpió con la naturalidad de quien aún no sabe que ciertas palabras duelen. «Papá, cuando crezca, quiero comprar un corazón para alguien también». Y allí, Nicolás se dio cuenta de que de todas las inversiones que hizo, esa era la única que valía cada centavo: quedarse. Las semanas siguieron con una tranquilidad que Nicolás aprendió a valorar. A veces, al final del día, se sentaba en la veranda con Lucía, viendo a Valentina jugar a regar las plantas con una manguera rota. El sonido de su risa se mezclaba con el ruido lejano de coches, y él se encontraba sonriendo solo,
como quien aún no cree que todo eso es real. No era una vida perfecta. Aún había cuentas, exámenes, precauciones, pero era una vida de verdad, con olor a café fresco, ropa secándose en el tendedero y zapatos pequeños tirados por la casa. Para un hombre que alguna vez creyó que todo se resolvía en una sala de reuniones, ese patio era la oficina más grande del mundo. Un sábado lluvioso, Nicolás recibió una llamada de la antigua empresa. Un contrato enorme, una propuesta que prometía duplicar sus ganancias en 6 meses. Su hermano insistió para que regresara, asumiera el mando, recuperara el puesto de antes. Nicolás escuchó todo en silencio, mirando por la ventana la lluvia deslizarse por el vidrio. Valentina, en el sofá, dibujaba con marcadores esparcidos por todos lados. Lucía dormía, respirando tranquila, algo raro meses atrás. Cuando colgó, sin dar respuesta, supo que había elegido, no volvería. Esa sala de reuniones ya no tenía lugar para él. Su corazón, entero, cansado, nuevo, estaba allí, latiendo en el silencio cálido de esa en casa pequeña. Más tarde, sentado en la mesa desordenada de la cocina, Valentina preguntó si todavía era importante en la empresa. Nicolás la miró con las mejillas sucias de chocolate y dijo que no, que ahora era importante allí, en la lonchera de la escuela, en la almohada arreglada por la noche, en la fila del supermercado cuando olvidaba el cambio. Valentina rió, satisfecha, como quien lo entiende todo, y Lucía, al otro lado de la mesa, sostuvo su mano, apretándola suavemente, como quien confirma sin palabras que eso era todo. La vida se había acomodado como debía, aunque tan lejos de lo que él alguna vez planeó. Aquella noche, antes de dormir, Nicolás se sentó al borde de la cama de Valentina. Ella pidió escuchar de nuevo la historia de cómo compró su corazón. Él corrigió, como siempre hacía. No fui yo quien lo compró, mi amor. Fuimos nosotros quienes lo ganamos. Valentina, soñolienta, murmuró un «Está bien, papá», antes de cerrar los ojos. Y allí, mirando a su hija dormir, supo que nada de lo que había perdido antes importaba más. Lo que había quedado era todo lo que realmente valía la pena sostener. A la mañana siguiente, Nicolás despertó con olor a café mezclado con pan fresco. Lucía estaba en la cocina, con delantal, riendo de Valentina que insistía en abrir sola el frasco de mermelada. La luz entraba por la ventana, iluminando el simple piso de cerámica y la mesa rayada con lápices de colores. Se apoyó en la puerta, observó a las dos por un largo instante, intentando grabar esa escena en su memoria, porque sabía, ahora más que nunca, que momentos así son lo que hacen que todo valga la pena. Valentina lo vio parado, corrió hacia él, le tomó de la mano hasta la mesa. Se sentaron juntos, compartiendo el pan, la mantequilla, el desorden. Cada migaja que caía al suelo parecía gritar que la perfección no tiene nada que ver con una sala impecable, sino con una cocina pequeña, donde 3 corazones laten al mismo ritmo. Lucía, con una sonrisa tímida, pasó la mano por el cabello de él, desordenándolo como hacía antes, allá atrás, cuando todo aún era un secreto. Y Nicolás devolvió el gesto sin prisa, como quien aprendió que el amor es paciencia, es detalle, es estar ahí cuando nadie mira. Más tarde salieron juntos a dar un paseo hasta la placita del barrio. Valentina corría adelante, saltaba charcos, coleccionaba piedras de colores que mostraba a cada vecino como si fueran diamantes. Nicolás caminaba de la mano con Lucía, sintiendo el sol caliente en la cara, el olor a tierra mojada subiendo del suelo. Hablaban de nada y de todo, el uniforme nuevo de Valentina, el perro del vecino, la reparación de la puerta que chirriaba, y, en medio de esa rutina que antes despreciaba, encontró la libertad que nunca compró con todos los contratos del mundo. Cuando volvieron a casa, Valentina se durmió en el sofá.
abrazada a una manta vieja, las piedritas de colores guardadas en un frasquito de plástico. Lucía se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro, respiró hondo. No dijeron nada por un rato. El silencio era cómodo, lleno de cosas que no necesitaban ser dichas. Nicolás miró hacia la puerta de la sala, hacia el jardín que empezaba a florecer de verdad, hacia la vida que, poco a poco, se acomodaba al ritmo de las elecciones correctas. Antes de dormir, Nicolás salió a cerrar la puerta. Se quedó parado un instante, mirando la calle tranquila, la luna alta en el cielo. Pensó en todo lo que había dejado atrás, las salas de reuniones, las cenas caras, las noches vacías en hoteles de lujo, y pensó en todo lo que tenía ahora: un cuarto pequeño, una cama desordenada, un corazón latiendo fuerte, no solo en su pecho, sino en cada risa de su hija, en cada suspiro de Lucía. Volvió adentro, apagó las luces, escuchó la respiración suave de las dos, y tuvo certeza. No necesitaba nada más.